Muy bien, mis hermanos, yo quiero hacer una meditación acerca de la sanación interior. Dice este libro escrito por el padre Mauricio que es buscar la raíz o causa que está ocasionando la enfermedad. Con la sanación interior nace una esperanza para quienes ya se habían resignado a vivir ciertos hábitos y traumas. Se abre una puerta de recuperación para quienes no pueden cambiar por más esfuerzos humanos que hagan, y se rompan las ataduras que nos esclavizan al pasado, como son los recuerdos dolorosos. Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Nos quiere y capacita para ser libres de toda atadura que nos encadena a un triste pasado o a una experiencia negativa. La sanación interior no consiste en olvidar materialmente los acontecimientos que nos hacen sufrir. La sanación consiste en que ya no vuelven a influir en nuestra vida. Lo que antes nos hacía sufrir ya no vuelve a doler más. Ya no se respira odio, ni tristeza, ni venganza. Ahora la persona, al recordarlo, siente una gran paz. Mientras usted se abra al poder sanador de Jesucristo, muchos recuerdos reprimidos serán traídos del inconsciente o subconsciente al consciente para ser revividos y sanar con Jesucristo y con la Santísima y la Purísima Virgen María. ¿Qué es la sanación interior? Es permitirle a Jesús que vaya a nuestro pasado. La Biblia lo dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y como el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, pues Él es el dueño del tiempo, para Él no hay tiempo, y entonces Él va a nuestro pasado y sana ese momento que marcó de una manera negativa nuestra vida. Sana ese día en que fuimos abandonados, golpeados, tal vez cuando fue ocasionado ese trauma, o cuando sucedió algo terrible en nuestra vida, tal vez hubo abusos, violaciones, o X o Y situación, y el Señor va a nuestro pasado y sana ese día malo. La carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 10 en adelante, nos dice que nosotros debemos superar el día malo para resistir cuando llegue el día malo. La carta a los Hebreos, que es una carta que se creyó por muchos años que era paulina, hoy en día la crítica textual, los estudios bíblicos, dicen que no es una carta escrita por San Pablo, pero la Iglesia Católica se la atribuye al apóstol. Dice que esta carta es una apología también para superar este día malo. Es un escrito que nos enseña a nosotros cómo superar el día malo, enfocándonos, centralizándonos en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque muchos de nosotros tenemos un corazón enfermo. Dicen por ahí los que saben que todos tenemos un corazón enfermo. Muchos tienen sana la víscera, el músculo o el órgano que se llama corazón, pero tenemos enfermas las emociones, tenemos enfermos los recuerdos, la conducta, tenemos enferma la mente, tenemos enfermo lo que la Biblia llama corazón. Dicen los que saben que nadie está plenamente sano en su mundo interior. Todos hemos acumulado odios, resentimientos, miedos, angustias, complejos de inferioridad. Si hay alguna parte, un ejemplo, alguna parte de nuestro cuerpo que no nos guste, ya es un complejo que tiene que ser sano. El Padre Fundador nos habla a nosotros del libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 7, cuando en el capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, el ser más astuto en medio de todos los animales, la serpiente, entra al huerto, al paraíso, y tienta a Eva para que coma del fruto, y Eva al probar del fruto lleva a Adán a que pruebe del fruto, y entonces ellos al probar del fruto que Dios les había prohibido que comieran, se descubren que están desnudos y se esconden. Al esconderse, al huir de Dios, ellos se avergüenzan de ellos mismos, se avergüenzan de su propia humanidad, y por eso Dios les pregunta, ¿y dónde están? ¿Por qué se esconden? Y entonces dicen, nos escondimos porque estamos desnudos, es decir, se avergüenzan de ellos mismos, de su propia desnudez, de su propia humanidad. Y muchos de nosotros también nos avergonzamos de alguna parte de nuestro cuerpo.
El bajito se avergüenza porque es bajito, el alto se avergüenza porque es alto, el que está delgado se avergüenza porque está delgado, el que está sobrepeso se avergüenza porque está en sobrepeso. Y así muchas veces el narizón se avergüenza porque es narizón, X o Y cosa, y entonces vienen esos sentimientos de inferioridad. ¿Y qué necesitamos nosotros? Una profunda sanación interior. Muchos son los que tienen que reconocer que el odio, la hostilidad, la amargura, la crítica despiadada han sido el motor que mueve la vida sin darse cuenta que esto es una dolorosa realidad, que estamos verdaderamente heridos y necesitamos permitirle al Señor que entre en nuestra vida y que sane nuestro interior. Muchos son también los que al experimentar los dolorosos efectos de enfermedades tales como el asma, las alergias o aquellas enfermedades que terminan en itis, la artritis, la colitis, las úlceras, la diabetes, han comprendido que la causa de estos males está en todos los sentimientos negativos que han sido reprimidos, que envenenan nuestro interior, nuestro corazón, y en tantas heridas recibidas desde el comienzo de nuestra existencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permitirle al Señor que entre a nuestro interior y que nos sane. Esto es lo que llama la sanación interior. Por eso el Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, dicen: vengan a mí todos los que están cansados y fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Esa es la sanación interior. Ir hasta el Señor Jesucristo para que Él nos quite esa fatiga, nos quite esa carga, nos quite eso que pesa sobre nosotros y nos dé descanso el Señor. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Ya lo dice la Biblia, por aquí está en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 19, versículo 14, si mi memoria no me falla. San Mateo capítulo 19, versículo 14, dice lo siguiente. Dicen: mas Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. ¿Ves qué bonito? Los que se hacen como niños, diría otra traducción. La mayoría de heridas que nosotros hemos guardado, hemos reprimido, están en nuestro pasado, en nuestra niñez. La psicología de el psicoanálisis de Freud nos ha dicho a nosotros que estas heridas se ocasionan desde el momento del nacimiento hasta los 7 años y que se van repitiendo a lo largo de nuestra vida. O algunos dicen que nosotros somos lo que somos porque hemos vivido desde el momento del nacimiento hasta los 7 años, y eso es lo que el hombre existe y se va proyectando, se va repitiendo a lo largo de todos los años de la vida. Que el hombre es lo que vivió hasta los 7 años. Y entonces nosotros tenemos heridas guardadas, traumas, tenemos diferentes situaciones, acontecimientos que han marcado nuestra propia vida y necesitamos que Jesucristo entre. Pero la psicología ha descubierto la realidad de nuestro mundo inconsciente o subconsciente y ha desenmascarado a los principales agitadores y tiranos que se han ocultado allí en nuestro interior para ejercer desde las sombras su influjo terrible sobre nosotros. Sus nombres, ya la psicología lo han dicho, son odios, miedos, culpabilidades, sentimientos de inferioridades, frustraciones, entre otras cosas que están ahí, pero que conscientemente nosotros no sabemos, conscientemente nosotros no recordamos, porque son situaciones tan dolorosas, tan terribles, que la mente humana, la psiquis humana, lo que hace es bloquear con el mecanismo de defensa del bloqueo, del olvido. Y entonces hay gente que dice: padre, yo no sé por qué estoy triste, por qué estoy deprimido, por qué estoy viviendo esto. Y va uno a la sanación interior y descubre que hay un gran trauma detrás de esa herida. Por esa razón es que, mis hermanos, nosotros debemos de ponernos en manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para que Él nos sane. Para que Él sane nuestro consciente, lógicamente que sí, de todos nuestros recuerdos, pero que también sane nuestro inconsciente, o lo que llamaría Freud el preconsciente, que más tarde los discípulos de Freud lo van a llamar subconsciente, que es un término que no lo utiliza directamente Freud, sino que lo utilizan sus discípulos. Sin embargo, traduce o significa
lo que se encuentra debajo o fuera de la conciencia, pero que no necesariamente se opone al término consciente. Es decir, no está consciente, pero está ahí debajo en el subconsciente, guardado en nuestro interior, reprimido, olvidado, simplemente bloqueado, pero que conscientemente nos hace daño y necesitamos permitirle al Señor que Él entre y nos sane, reclamando muchas promesas de la Biblia. Ya se los dije, San Mateo 11:28, ya se los dije, San Mateo 19:14, o también en Salmo 147, versículo 3, donde dice: el Señor sana los corazones enfermos, sana los corazones quebrantados, y el Señor venda las heridas. Y debemos ir hasta donde está nuestro Señor Jesucristo para que Él nos sane. Ir hasta Él para que podamos recibir sanación. ¿Y cómo podemos ir a Jesús? ¿Cómo podemos volvernos nosotros a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Hay 4 maneras importantes que nos enseña la Iglesia. La primera manera es a través de los sacramentos. La Biblia dice en San Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Y los sacramentos son fuerza de sanación, fuerza de salvación. Debemos ir a los sacramentos, debemos pedirle al Señor Jesucristo que nos sane espiritualmente y dejarnos invadir por su presencia en la Eucaristía, donde encontramos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. También debemos dar un segundo paso, que es la oración. Es necesario con fe, con humildad, con gran sencillez, pedirle al Señor que nos sane con su poder maternal, que nos sane a nosotros con ese poder paternal de nuestro buen Dios y Salvador. Pero esto debemos hacerlo con el tercer paso, que es la fe. Es decir, confiando profundamente en el Señor, en su poder sanador y amoroso, pero poniendo nuestra confianza verdaderamente en Dios. Y el cuarto paso, que es lo que importa también en esa vuelta a Dios, en esa salida de las criaturas hacia Dios, de ese éxodo creaturaron a Dios, como diría la teología, es hacerlo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María, que no nos abandona, sino que nos entrega en las manos cariñosas y bondadosas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es su Hijo amado. Y algunas personas dirán: Padre, ¿y por qué no se curan? ¿O por qué muchos que quieren hacer ese proceso de sanación no son curados? Hay 7 aspectos diferentes que lo voy a decir rápidamente. El primero, por la falta de fe. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Lo segundo es porque no quieren ser curados. Verdaderamente hay gente que no quiere la curación. Tercero, porque se vive en pecado mortal permanente, por el que el pecado no nos permite volvernos a Dios. El cuarto es porque no se ora específicamente para que Dios los sane a través de una oración de sanación interior, yendo al pasado con Jesús para que el Señor sane ese día específico. Quinto, porque no es el ambiente adecuado. Quiero detenerme, cuando termine en el séptimo paso, quiero detenerme en el quinto, en el ambiente adecuado. El número 6, porque no es el tiempo de Dios, no es el momento que Dios tiene para que esta persona sea sanada. Y el número 7, es porque muchas veces ese sufrimiento es redentor, se repara para que se conviertan, para que se vuelvan a Jesucristo. Quiero detenerme en el quinto, porque no es el ambiente adecuado. Y el culmen de la sanación interior, algunas personas lo llaman el baño de luz, entre ellos el padre Darío Betancourt. El inicio de la sanación interior es el perdón, la oración del perdón, y el culmen es el baño de luz. ¿Y qué es el baño de luz? Si no estoy mal y mi memoria no me falla, San Juan capítulo 8, versículo 12, Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. San Mateo en el capítulo 5, versículo 14, el Señor dice: ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. Brille su luz, dice el 16, por sus buenas obras. Escúcheme muy bien, Jesucristo es la luz del mundo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar el ambiente adecuado. Y les voy a dejar esta tarea. Si usted no sabe por qué está así, por qué tiene esta enfermedad, o por qué tiene esta depresión, o por qué tiene ese miedo, o por qué está viviendo lo que está viviendo, usted tiene que buscar un lugar, una capilla, ojalá donde sea adoración al Santísimo, o un lugar reservado que esté delante del Santísimo. Y usted tiene que llevar un cuaderno y un bolígrafo, una pluma, un lapicero, como decimos los colombianos, algo para escribir. Y usted se sienta ahí
en el Santísimo, y usted tiene que decir al Señor, que es la luz del mundo: Señor, ilumíname con tu luz, ilumíname con tu luz. Cuando usted reciba un pensamiento en Dios, cualquier cosa, lo que sea, escríbalo. Porque si usted no lo escribe, se le va a olvidar. Al salir de la oración se le va a olvidar, porque la mente bloquea. Es algo tan doloroso que bloquea. Y usted lo escribe, lo que sea. Así sea lo más insignificante, que para usted no tenga importancia, escríbalo. Entonces usted le pide al Señor que lo ilumine y usted escribe. Después de que usted salga del Santísimo, lea lo que escribió. Y eso, órele al Señor para que ilumine una persona, un nombre, un acontecimiento, un lugar, una situación, una edad, lo que sea. Ahí es la raíz del problema. Acuérdese que el Señor va a la raíz. Cuando maldijo la higuera, se secó hasta la raíz. El Señor va a la raíz del problema. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Una oración, como la vamos a hacer al final, de sanación interior, entregándole al Señor ese día malo, ese momento doloroso, y renunciando al pecado, renunciando al diablo, renunciando al mal, y aceptando a Jesús como nuestro Señor y como el Salvador personal de nuestra vida. Eso es lo que es la sanación interior. Dejar que el Señor vaya a nuestro pasado y que nos sane de una manera definitiva y de una manera absoluta. Y hacerlo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.